Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de YouTube. Aquí tenemos para hoy, vamos a hacer la práctica utilizando resistores, que son esos que ustedes ven ahí en primer plano, resistores de carbón. Aquí tenemos uno, aquí tenemos dos y aquí tenemos tres. Esos resistores tienen diferentes valores, como ustedes pueden ver ahí, apreciado por el código de colores de resistencias. En un video posterior casi ya estamos explicando el código de colores de los resistores, ¿verdad? Para identificar el valor de la resistencia de ellos. Entonces aquí lo que vamos a hacer hoy es trabajar con el circuito serie y el circuito paralelo, de manera tal que podamos ver todas las propiedades conjuntas utilizando resistores de este tipo. Anteriormente habíamos hecho una práctica utilizando la resistencia de las lamparitas, de las bombillitas, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a ver con estos resistores de carbón, que tienen las propiedades muy parecidas. Pero normalmente estos resistores se utilizan en casi todas las tarjetas electrónicas que ustedes pueden encontrar. Es muy hábil, son muy didácticos estos resistores y se utilizan bastante. De manera que vamos a verlo fácilmente aquí en esta práctica. Aquí vemos la fuente de alimentación, que es el sistema de instrumentación de laboratorio, como ya ustedes saben, ¿verdad? Los que han visto los videos anteriores, ya hemos explicado eso varias veces. La tenemos aquí, la fuente de alimentación de corriente continua o corriente directa, ¿verdad? Tenemos aquí un voltímetro en estos dos terminales, ¿verdad? Positivo y negativo del voltímetro. Tenemos aquí un puente para unir estos bloques de 5 con este otro bloque de 5 que tenemos aquí. Ya ustedes saben eso, ¿verdad? Y aquí tenemos la entrada del amperímetro. Y aquí tenemos la salida del amperímetro. ¿Cuál amperímetro? Del amperímetro análogo que tenemos aquí en el panel de instrumentación, que lo vamos a ver casi ya. Con ello estamos trabajando lo que es la medición del voltaje y la corriente en forma análoga. Aquí tenemos un medidor digital que lo vamos a utilizar también para medir corriente ahorita, más adelante. Ahora mismo lo tenemos para medir resistencia. Tenemos configurado o ajustado, ¿verdad? Como usted quiera, para medir resistencia. Ese medidor digital. También tenemos aquí otro medidor digital que lo vamos a utilizar para medir voltaje. Ya está calibrado ahí en 200 voltios para medir voltaje. Entonces, volviendo aquí a las tres resistencias en el primer plano, aquí la tenemos. Ya para ganar tiempo hemos hecho los puentecitos aquí, ¿verdad? Estos 4 puentecitos, fíjense que este es el negativo. Ya dijimos que el color amarillo, siempre repito lo mismo para que no se me confundan, ¿eh? El color amarillo es el negativo. En este caso lo estamos usando amarillo, pero normalmente es de color negro, ¿verdad? De color negro es el cable que representa el negativo, tanto en las fuentes de alimentación de DC y también en las sondas de los medidores. Muchos medidores vienen con sondas rojas y negras, como esta que están aquí. El rojo representa la salida positiva del medidor y el negro representa la salida común del medidor. Mucha gente le llama eso el negativo. Entonces, ya sabemos esa parte. Aquí tenemos, en este caso no estamos usando este sistema de fuente de voltaje de batería, ¿verdad? Tenemos aquí, porque estamos usando una fuente de corriente continua ya directa de aquí del sistema de instrumentación. Entonces, vamos nosotros ahora a proceder a medir las resistencias. ¿Cómo medir las resistencias? Para eso necesitamos desconectar la fuente de alimentación. Mírela ya que está encendida. Usted la ve allá, está encendida la fuente de alimentación. La desconectamos, la apagamos, ¿verdad? Para que no haya problema con esto, porque vamos a medir resistencia. Y como yo le expliqué ya en una práctica anterior, para medir la resistencia, pues necesitamos obligatoriamente desconectar la fuente de alimentación del sistema de instrumentación. ¿Por qué? Porque el tester tiene su propia resistencia, como ustedes saben, ¿verdad? Su propia fuente de alimentación, su propia batería. Cada vez que se hace una medición con el medidor, que contiene varias resistencias adentro, también contiene una fuente, es decir, una pila, una batería, y esa es la que hace que a través de los resistores internos que tiene el medidor
pues se compute la medición de la resistencia que vamos a medir. En este caso una resistencia de carbón como esta, ¿ok? Entonces la vamos a colocar aquí, en este punto, ahí en este punto. Entonces vamos a usar este tester para nosotros medir esa resistencia rápidamente. Vamos a colocar el medidor ahí, aquí, en ese punto ahí, y vamos a colocar el otro aquí, en ese punto ahí. Y ya inmediatamente podemos identificar ese valor de la resistencia como, ahí está, 7.59 kilo ohmios. Fíjense que eso está calibrado ahí en kilo ohmios. No sé si se aprecia bien. Voy a subir para que lo vean un poquito ahí. 7.59 kilo ohmios, ¿verdad? Kilos. Recuérdense que un kilo son 1000 ohmios. Un kilo son 1000 ohmios. Es decir, la K representa 1000. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos 7.59 kilo ohmios. Ahí está el medidor entre un extremo de la resistencia y el otro, ¿verdad? Si le sacamos el medidor, pues fíjense cómo se va abierto de una vez. Entramos y ahí te da la medida. 7.59 sería la primera medición de esta resistencia. Ok, vamos a colocar la segunda, que sería esta, ¿verdad? Al colocarla aquí en el circuito, pues vamos a ver esto aquí. La vamos a colocar aquí entre este punto y este. Ahí está colocada, ¿ves? Está colocada entre ese punto, es decir, un mismo punto aquí común, ahí entre esos dos y este otro punto aquí. Entonces vamos a medir el valor de esa. Bueno, para medir el valor de esa hacemos lo mismo. Colocamos un extremo ahí y el otro extremo aquí. Ahí vemos el valor de la resistencia, 25.5. 25.5 es el valor de la otra resistencia, la número 2. Entonces vamos ahora a colocar para medir la número 3. Quitamos el tester de aquí y ponemos la número 3. La número 3 sería esta. La vamos a colocar aquí entre esos dos puntos ahí, ahí y ahí. Ahí tenemos la otra, ¿verdad? Para medirla pues hacemos lo mismo. Colocamos este punto aquí y colocamos, vamos a ver el medidor de una vez, este punto ahí nos da 0.98 kilo ohmios. 0.98 kilo ohmios. Esta 0.98 kilo ohmios, ¿verdad? La tercera resistencia, como ustedes pueden ver ahí, que está conectada entre esos dos puntos, ¿verdad? Los dos puntos, ahí está. Punto por aquí y otro punto por aquí. 0.98 kilo ohmios. Por lo tanto, esta resistencia es más pequeña que esta. La vamos a colocar aquí. Esta la vamos a colocar aquí. Y esta la vamos a colocar aquí. Recuerden que esta dio 7.9, esta dio 0.98 kilos, 7.9 kilos, 0.98 kilos y esta 27 ohmios. 27 ohmios dio esa. Eso quiere decir que esta es una resistencia bien bajita. Ahí esas tres resistencias, como la tenemos conectada ahí, están conectadas en serie. Es decir, una a continuación de la otra. Como ustedes pueden ver, aquí arrancamos, ¿verdad? La salida del amperímetro, ¿verdad? La entrada del amperímetro. Aquí tenemos el medidor de voltaje positivo. Aquí tenemos el puente y allá tenemos la fuente, el positivo de la fuente de alimentación. Si seguimos esa línea completa, vamos a llegar aquí hasta este extremo de la resistencia. Ahí todo está continuo, ¿verdad? Por la posición de los puntos que hemos hablado. Entonces aquí, para conectar resistencias en serie, sencillamente se conecta. Aquí tenemos el extremo inicial, el extremo final de la primera resistencia. Entonces el extremo final de la primera se conecta al extremo inicial de la segunda. El extremo final de la segunda se conecta al extremo inicial de la tercera.
y el extremo final de la tercera se conecta al negativo. Es decir, el extremo inicial de la primera se conecta a la fuente, al positivo, que es este punto que está aquí. La salida del amperímetro es positivo, ¿verdad? Porque mira el rojo aquí donde está. Todo eso es el rojo. El extremo inicial de la primera resistencia se conecta al positivo de la fuente. Luego, la salida, es decir, el extremo final, vamos a hablar de salida para que entiendan. Principio, final, ¿verdad? Entrada, salida. Uno habla como en electricidad uno habla de entrada, salida, de principio, final, etcétera. Vamos a hablar aquí de entrada y salida. La entrada de esta resistencia, la entrada, está conectada al positivo. La salida, ¿qué es esto? Está conectada a la entrada de la segunda resistencia, a la entrada de la segunda, ¿verdad? La salida de la segunda está conectada a la entrada de la tercera y la salida de la tercera está conectada al negativo. De manera que ahí están conectadas las tres en serie. Vamos a repasar otra vez para medir los valores de la resistencia para que estén seguros de los valores que nos dio. Por ejemplo, vamos a colocar aquí ahí, ¿verdad? A ver si lo coloco de aquel lado para que se vea mucho mejor y no me tape la parte del sistema. Entonces conectamos aquí el positivo, ahí en el positivo, ahí se ve mejor, ¿te ves? Y aquí el segundo lo conectamos aquí, ¿te ves? Ahí está. Entonces el medidor, fíjense cuánto mide ese está midiendo 1.3 kilo ohmios. Está variando, vamos a ver si está variando, eso quiere decir que se está moviendo, no está haciendo buen contacto. Mírenlo ahí está fijo ya. 1.34 kilo ohmios, 1.34 kilo ohmios, mide la primera. 1.34. Ok, vamos ahora a medir la segunda. Fíjense que estoy tomando los dos extremos de cada resistencia, ¿verdad? Aquí está la segunda, sería aquí, uno ahí y la otra ahí. Aquí tenemos 0.99 kilo ohmios, como habíamos dicho, 0.99 kilo ohmios, ok, 0.99. bien, entonces vamos a ver la tercera, que sería esta que tenemos aquí, esta aquí y esta aquí. Esa mide 25.5 ohmios. Usted ve que se fue la K. Al irse la K, ya esta no es K, esa es ohmio, 25.5 ohmios. Mide la tercera. De manera tal que en ese sistema y en ese circuito conectado en serie, vamos a tener valores diferentes de voltaje en cada una de las resistencias. Ahorita cuando encendamos la fuente. Entonces, ya medimos los tres valores de resistencia. Ahora vamos a ver, cuando yo suba la fuente, que la voy a subir ahora, vamos a ver cuál es la corriente en el medidor. Ahora vamos a quitar este medidor y vamos a poner este medidor en corriente. Lo ponemos aquí en miliamperes para medir la corriente directamente aquí en el digital. Vamos a medirla en el digital para no tener que estar moviendo el dispositivo de grabación hacia allá. Ahí se ve bien, ¿te ves? Ahí se ve bien. Ya hemos calibrado el medidor, mírenlo ahí, lo tenemos ahora en miliamperes. Lo tenemos ahí en miliamperes, lo hemos ajustado a miliamperes. Aquí ya está en miliamperes. Nada más nos falta darle al botoncito amarillo para que se ponga en DC. Ahí está en AC, ustedes ven, miliamperes de AC. Si yo le doy al botoncito amarillo aquí, fíjense cómo cambió ahora, miliamperes de DC. Ok, que eso es lo que vamos a medir porque tenemos una fuente de DC. Al tener una fuente de DC, pues vamos a medir corriente de DC. Entonces yo voy a sacar este amperímetro, que es el amperímetro análogo que teníamos allá arriba, ¿verdad? Ahora vamos a colocar las puntas del miliamperímetro digital. Vamos a ponerlo ahí. Y ese ahí, fíjense, ahí está colocado correctamente. Entonces vamos a ver inmediatamente cuando yo suba la fuente de alimentación, es decir, cuando suba el voltaje, vamos a ver cómo se ve la corriente allá. Ok, vamos a subirle entonces. Al darle, encendí ahí. Perfecto, ahí encendí. Fíjense que la corriente ahora es 1.30 miliamperes. Este medidor me la mide inmediatamente sin problemas, porque al ser digital, él toma el rango
próximo mayor a la medida. Él toma el rango próximo mayor a la medida, como es automático, toma el rango próximo mayor a la medida. Ahí vemos que esa corriente es de 1.30 miliamperes. ¿Por qué yo sé que es miliamperes? Porque lo tengo el medidor aquí en 400 miliamperes. Mírenlo aquí abajo donde está. Mírenlo ahí, lo tengo en 400 miliamperes ahí. Entonces, al tenerlo en 400, pues todo lo que estoy midiendo ahí es miliamperes. ¿Ok? No amperes, no, miliamperes. Porque el medidor está en miliamperes. Fíjense que tiene un negativo ahí delante el medidor. Usted ve que tiene un menos ahí, un signo menos negativo. Eso significa que las puntas del medidor, que son estas que están aquí, las puntas del medidor están invertidas. Las polaridades están invertidas. Para eso yo tengo que cambiar el rojo donde va el negro y el negro donde va el rojo. Es decir, saco el rojo de aquí, de este punto, y el negro lo pongo aquí, ahí. Y el rojo lo pongo donde estaba el negro. Y ahora el negativo va a desaparecer. Mírenlo ahí como desapareció. Sigue midiendo 1.33 porque la magnitud es la misma, el mismo valor, pero el negativo se ha ido porque ya yo he polarizado el positivo del medidor, que es este que está aquí, con el positivo de la fuente, que es este que está aquí, ¿verdad? Positivo, rojo, positivo, con positivo. Entonces ahí está polarizado directamente, por lo tanto el medidor en el tester digital no aparece. Si fuera en el tester análogo, la aguja correría hacia la izquierda en vez de ir hacia la derecha, ¿verdad? Para dar la medida, correría hacia la izquierda y se dañaría porque la polaridad está invertida. Muy bien, entonces ya sabemos la corriente que vale 1.33 miliamperes. Esa corriente que está circulando ahí en ese circuito, fíjense que ella viene por aquí por el positivo, pasa por aquí por el medidor de amperes, miliamperes, ¿verdad? Pasa por esta resistencia, luego por esta, y luego por esta, y luego regresa por aquí por el negativo. Por lo tanto, la corriente es la misma en un circuito serie, es decir, el mismo valor. Si yo coloco ese amperímetro aquí de este lado, voy a medir exactamente la misma corriente. Ok, vamos a hacer esa prueba a ver si es verdad. Voy a apagar el instrumento, apagué el módulo y voy a colocar ahora el amperímetro de este lado. Para esto saco el puente, retiro el puente, ¿verdad? Y voy a colocar el medidor de este lado, ahí lo tengo de este lado. Y el puente lo voy a hacer allá. Aquí está, ahí está el puente. Ya está hecho el circuito. Fíjense el puente allá que lo hice y el medidor lo coloqué de este lado. Entonces ahora vamos a ver cuando yo suba la fuente. Subir la fuente quiere decir aplicar voltaje al circuito, ¿verdad? Entonces yo voy ahora a aplicar voltaje al circuito, subo la fuente, observen el medidor, observen la corriente que dijimos ahorita que era 1.33, ¿verdad? Más o menos, y debe dar lo mismo cuando yo suba aquí. Subí ahí. Ahí está dando menos 1.30. ¿Por qué menos? Fíjense por qué. El menos salió porque al estar el negativo de este lado y el positivo de este lado, entonces este punto es más negativo que este. Por lo tanto, como este es el negativo del medidor y este es el positivo, entonces eso significa que hay que voltear el medidor. ¿Para qué? Las puntas del medidor para que me siga polarizado positivamente. Entonces en este caso abrimos aquí y colocamos este aquí porque es más positivo ese que el punto donde estaba, y colocamos este aquí, inmediatamente se va a ir el negativo. Fíjense que ahora me dio 1.33 miliamperes, no amperes, no, miliamperes, 1.33 miliamperes, ahí lo ven, ¿verdad? Lo pueden ver perfectamente ahí, de corriente directa, el mismo valor, exactamente el mismo valor que teníamos ahorita. Ok, exactamente el mismo valor que teníamos ahorita. Por lo tanto, se comprueba perfectamente que la corriente en un circuito serie es exactamente la misma. Se comprueba que la corriente en un circuito serie es exactamente la misma. Entonces voy a colocar el amperímetro de aquel lado para que me moleste menos. Apago la fuente. Siempre es bueno apagar la fuente para evitar averías, ¿verdad?, en el sistema. Entonces colocamos el puente aquí y ahí lo tenemos. Ahí está mucho mejor el circuito. Dejamos el amperímetro ahí para que no moleste.
¿verdad? Y ahí lo tenemos. Muy bien, ahí está. Entonces, encendemos la fuente. Debemos colocarlo bien, ¿verdad? Este rojo ahora va de este lado, porque para que polarice positivo con positivo. En este asunto de DC siempre hay que tener pendiente la polarización. Pero ahí, 1.33, que no aparezca el signo negativo en la medición. Siempre es bueno tener el circuito, el sistema bien polarizado para evitar situaciones que se puedan presentar. Entonces ahora nosotros vamos a proceder a medir los voltajes. Ya demostramos que la corriente es la misma en un circuito en serie, ¿verdad? Y hemos medido los valores de la resistencia del circuito, que vamos ahorita más adelante a probar la otra resistencia, que es la resistencia total. Entonces vamos a medir ahora los 3 voltajes en cada una de las resistencias. Ya sabemos que este medidor aquí está para medir voltaje, ¿verdad? Está correcto ahí. Vamos ahora entonces a utilizar este medidor. Aquí lo tenemos, la punta. Vamos a colocar, primero vamos a medir esta aquí. Ahí lo colocamos ahí para medir el voltaje en cada extremo. En cada extremo del medidor. Y la punta a cada extremo de la resistencia. Vamos a ver cuántos voltios hay ahí. Ahí está colocado ya. Dice ahí que hay 9.9, aproximadamente 10 voltios. Eso es lo que está midiendo ahí más o menos. Mírenlo ahí. Aproximadamente 10 voltios. Es decir, que esa resistencia que está ahí está produciendo una caída de voltaje de 10 voltios. Y nosotros estamos aplicando, dijimos que el sistema estábamos aplicando ahorita. Para eso nada más tenemos que medir el voltaje total aplicado, que es este que tenemos aquí, ¿verdad? Ese que tenemos ahí. Vamos a ver cuánto está midiendo eso. Aquí en la entrada, positivo con positivo, negativo con negativo. Ahí está colocado, mírenlo ahí. Quedó perfecto. Ahí está midiendo 11.5 voltios. 11.5 voltios. Entonces, si yo coloco el voltímetro aquí, de este lado, yo coloco el voltímetro aquí de este lado, ahí por ejemplo, ¿verdad? Aquí, y me dice que tengo un voltaje de 9.7 voltios, 9. Vamos a ponerlo bien. Se cayó. Ahí tenemos 9.9 voltios, aproximadamente 10. Ok. Ok, entonces ese es el voltaje que está produciendo esos 2 puntos. Es decir, esa caída de voltaje que se está produciendo ahí en esa primera resistencia. Aproximadamente 10 voltios, ¿verdad? Esa es la primera. Recuerden que esa resistencia es de 7.6 kilo ohmios. 7.6 kilo ohmios, como medimos ahorita. Es bastante grande. Por eso mientras más grande, produce una mayor caída de voltaje. Ese es el concepto. Mientras más grande es el valor de la resistencia, mayor es la caída de voltaje que ella produce en un circuito serie, como ese que está ahí. Entonces vamos a ver la otra. Ponemos aquí y ponemos aquí. Como el valor de la resistencia de esta es más pequeña, pues producirá una caída de voltaje mucho más pequeña, ¿verdad? En este caso 1.5 voltios. 1.5 voltios produce esa. Y la otra, pues lo ponemos aquí, en ese punto ahí, y este lo ponemos aquí. Y esta va a producir prácticamente 0 voltios. Prácticamente 0 voltios. ¿Por qué? Porque esa resistencia tiene un valor muy pequeño. Y entonces, como la corriente era dijimos ahorita que la corriente era de 1.33 miliamperes, esa caída de voltaje es muy pequeña. Prácticamente esa resistencia se está comportando como un conductor ahí. ¿Ok? Si usted le pone la mano a esta, por ejemplo, va a estar un chin caliente. Efectivamente, está un poquito caliente. Porque las resistencias producen calor cuando circula corriente a través de ellas.
¿ok? Entonces, si nosotros sumamos el voltaje de aquí más el voltaje de aquí, pues nos va a ver aproximadamente, nos va a dar el voltaje de la fuente, que dijimos que era aproximadamente 10 voltios, ¿verdad? Aquí tenemos, vamos a ver cuánto tenemos aquí. Dijimos ahorita que teníamos aquí. En esta teníamos un valor de 10 voltios. Fíjense, 10 voltios. O sea, la fuente tiene 11 y pico. Y ella aquí tiene 10 voltios, esa sola. ¿Por qué? Porque esa es muy grande, es de 7.6 kilo ohmios. Entonces por eso está produciendo esa caída de voltaje tan grande. Entonces esta que está aquí, que es la que vimos ahorita, la segunda, esa tiene 1.5 voltios. Es decir, si usted suma los 10 de esta más los 1.5 de aquí, pues le está dando exactamente más o menos el mismo voltaje aplicado por la fuente de voltaje que vimos ahorita, que está en 11 y pico, ¿verdad? Vamos a comprobarlo otra vez. 11 y pico. Aquí tenemos el tester, lo ponemos aquí en este punto. Uno ahí y el otro aquí. Ahí vemos el medidor. Fíjese que aproximadamente tiene 12 voltios. Esa es la entrada, el voltaje de entrada, aproximadamente 12 voltios. Aquí tenemos 10 y pico, aquí tenemos 1 y pico. Eso hace aproximadamente 12 voltios. Indicando que se está cumpliendo la segunda ley de Kirchhoff en el circuito serie, que dice que la sumatoria de los voltajes producidos en cada una de las resistencias, 10 aquí, 10 y pico aquí, más 1 y pico aquí, son 12 voltios. Aquí tenemos 12 aplicados en la fuente. En este caso dije que esta resistencia está comportando prácticamente como un conductor. ¿Por qué? Porque tiene un valor muy bajito. Al tener un valor muy bajito, prácticamente no produce caída de voltaje, porque la corriente en este caso dijimos ahorita que era 1.32, miren ahí donde está, 1.32 miliamperes. Y esa corriente es muy pequeña para producir caída de voltaje en un resistor de tan bajo valor como este de 27.6 ohmios, que fue que medimos ahorita. Por lo tanto, ahí está comprobada la primera ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de los voltajes en un circuito conectado en serie, en cada elemento, ¿verdad? La suma de este más este, exactamente igual al voltaje aplicado. Eso es lo que dice la primera ley de Kirchhoff en ingeniería eléctrica, ¿ok? Los estudiantes de ingeniería tienen que trabajar mucho con esta ley, porque se aplica perfectamente a los circuitos serie. Entonces ya en el caso de la resistencia total será exactamente igual a la suma de las tres resistencias del circuito. Vamos a comprobarlo eso. Para eso apagamos la fuente, ¿verdad? Para poder medir la resistencia. Apagamos la fuente, colocamos este medidor en ohmios otra vez. Lo colocamos en ohmios, ¿verdad? Ahí lo tenemos y vamos a ver ahora el valor de la resistencia total. En este caso vamos a ver, lo quitamos de aquí, colocamos este amperímetro que teníamos ahorita, vamos a quitar este voltímetro de ahí, quitamos este amperímetro, lo ponemos aquí y este aquí, así era que lo teníamos ahorita, ¿verdad? Para medir la corriente. Entonces vamos a medir ahora la resistencia total entre este punto aquí y este punto aquí, y vamos a ver cuánto nos va a dar. Fíjense cuánto nos dio ahí. Vamos a ver, 431 ohmios. Vamos a ver si están bien correctas. Ahí están correctas. Ahí es la medida que está dando 431 ohmios, ¿verdad? Ahí está, 431 ohmios. Es la medida que está dando. Vamos a verificar otra vez. Sacamos, conectamos perfectamente. Entonces, hemos comprobado ya algunas leyes de la electricidad, como la primera ley de Kirchhoff y la de corriente en un circuito serie. De manera que hasta aquí llega esta parte. Lo vamos a ver en el siguiente video, lo que es lo del circuito paralelo. Pero entendemos que si hay alguna pregunta, lo pueden hacer en los comentarios. Dale me gusta al video y comparte, ¿ok? Así que pase buenas noches y nos vemos en la próxima.